Bueno, muy buenas noches, muchachos, de nuevo, bienvenidos, gracias por escoger su proyecto, su Universidad de San José, les agradezco mucho. Em, Muy buenas noches también para los muchachos de virtual. Hace 8 días hablamos sobre 5 tips básicos sobre la comprensión de lectura y unos pequeños hábitos y herramientas para tener una mejor forma a la hora de enfrentarnos a un texto. Entonces, queriendo dar una opción en la duplicidad, entonces también quise traer algo de información sobre herramientas de la comunicación o la expresión oral. Pensamos que suele ser simplemente el uso de las palabras o simplemente la representación sonora, fonética de nuestros pensamientos, pero la expresión oral, la comunicación es bastante importante para casi todos los aspectos de la vida. Eh, en este caso, si nos formamos para ejercer un rol de poder, siempre le digo a los estudiantes de administración de otros cursos, si vamos a tener un rol de poder o de mando, o tenemos cierto poder de decisión en una organización pequeña, grande, mediana, debemos tratar de hacerlo de la mejor forma, de la forma más criteriosa. Si tenemos subalternos, tratar de explicar, hacer entender, volver a interpretar para que la comunicación o las cosas estén bien dadas. En algunos aspectos o en algunas ocasiones, eh, un desarrollador de información, en este caso me voy a poner de ejemplo yo, suele tener espacios donde habla confuso, un lenguaje que no se conoce o no se expresa bien. Por eso lo ideal es tratar de explicar, como en este caso, 1, 2 o 3 veces una idea de distintas formas o dar ejemplos para que sea mucho más comprensible. La comunicación no solo es oral en este caso, también vamos a hablar un poco de las comunicaciones, de cómo nos expresamos y cómo nos vemos a los demás. Las comunicaciones también pueden ser visuales. Eh, Pensemos en una exposición, en una conferencia, en el técnico de un equipo de fútbol. Pensemos cómo una comunicación es tan importante, muchachos, para terminar la pequeña introducción. eh, a los que les gusta el fútbol, yo creo que van a entender. Los que no les gusta, pues discúlpeme, pongo este ejemplo que es como la mayoría. Va un equipo de fútbol perdiendo 2-0 en el primer tiempo, derrotado anímicamente, jugando muy mal, sabiendo que tiene 11 jugadores bien, que tiene su potencial, pero como este tipo de deportes, como casi todos son de cabeza, ¿cómo hago yo como líder? Puede ser el capitán o el director técnico o el líder en el equipo en general, no solo de fútbol, sino en el equipo. ¿Cómo hace para comunicar oralmente una idea positiva? ¿Cómo lo hace primero? Segundo, ¿qué dice, qué no hace o cómo se expresa para transmitir eh, a un equipo que evidentemente está jugando mal un chip, que le cambie el chip, como se dice, y lo transforme de nuevo? Eso es un ejemplo crítico de cómo una expresión, una comunicación, una oralidad bien aplicada funciona así. Es un ejemplo, ¿no? En el deporte funciona mucho y por eso el director técnico suele ser una persona que maneje muy bien la comunicación a diferentes niveles. Hay, en los deportes hay técnicos que tienen sus coach que alimentan diferentes o uno solo. Bueno, hay diferentes niveles en la universidad. Cuando uno hace un posgrado, generalmente debe tener un líder que lo guíe, que lo alimente, con el que pueda tener una retroalimentación. La comunicación es primordial, pero pongan este ejemplo: cómo yo levanto un equipo de fútbol o cualquier deporte en el boxeo. Cuando usted está vuelto nada, cuando su cuerpo se quiere dar, su cabeza se quiere rendir, generalmente se sienta al señor coach, la persona de más confianza del boxeador, y empieza a hablarle al oído, a comunicarle, a hablarle. Ese señor entrenador tiene que encontrar las palabras justas, adecuadas, en un tono agradable. O sea, miren que no solo le puede expresar de una forma, no. Tiene que garantizar el tono y todo eso se adquiere
se alimenta, se practica. Eso no es que yo no puedo hablar bien porque es que yo nací así, o es que yo no voy a poder manejar una mano. Bueno, tal vez si usted va a aprender a hacer codificaciones genéticas, de pronto no le alcancen 15 años para estudiar, pero sí para unos 3 o 4 años de formarse académicamente, de expresarse, de elegir los tiempos de expresión. Usted todo el tiempo no puede hablar académicamente, porque entonces usted no se convertiría en un profesional, sino todo el tiempo se convertiría en un robot de léxico. No, tiene que uno saber en qué momento hablar, cómo hablar, para qué hablar. eh, y la comunicación también va según el tipo de personaje que va dirigida. No es lo mismo dirigirme, no es lo mismo dar una clase de expresión oral y escrita a profesionales como ustedes, a universitarios como ustedes, a dar esta misma cátedra en un colegio de sexto de bachillerato. Seguramente a mí me tocaría ser eh, menos riguroso con el conocimiento y un poco más laxo con el discurso y el léxico. Es decir, me tocaría usar palabras más suaves, ejemplos, muñequitos, videos. Pero acá se entiende que hay un código en el cual ustedes me entienden y si no, este es el espacio de retroalimentación y por eso esto es la universidad. Entonces, no siendo más muchachos, esto es una pequeña introducción de lo que, la importancia de la comunicación y la expresión oral y piensen para el final y para los de virtual, piénsenlo para las reflexiones internas, la oralidad tan fuerte que puede levantar un boxeador de estar perdiendo un ring, la cabeza, la oralidad es cabeza. Herramientas de comunicación oral. La lectura, la escritura y la expresión oral son manifestaciones concretas del lenguaje que atraviesan todas las prácticas discursivas propias de la cultura académica, la investigación. Es decir, muchachos, ustedes como profesionales en cualquier ámbito que se encuentren, marketing, administración, diseño industrial, X, Y, hay dos formas de ejercer una profesión, irse por dos líneas. Una puede ser la especialización, en el cual yo me especializo en una faceta o en una disciplina de mi carrera, en el cual me permite una práctica constante. O dos, que es en diferentes carreras es muy poco usada, que es la investigación. La investigación es donde usted realmente desarrolla no unas habilidades, unas competencias de escritura, de interpretación y de expresión oral a un nivel importante. ¿Por qué? Porque usted ahí es cuando va a estar enfrentado no a un público inferior en su temática o un público ávido de la alimentación del conocimiento, como en este caso, sino en un público que en muchas ocasiones va a ser superior a usted en conocimiento. Entonces usted va a necesitar eh, sustentar, argumentar de forma tal que pueda convencer a personajes de un nivel un poco más alto que usted en la academia. Recordemos que la academia es un círculo donde usted lo van aceptando cada vez más personas. Entonces, primero lo aceptan en el pregrado, después pasa al pregrado, después la maestría, después el doctorado y así sucesivamente. Y son círculos, sociedades, que voy a poner el ejemplo a Gustavo, que es el primero que tengo aquí a mi lado. Cristian y Milena somos un círculo y vamos a aceptar después de hacer una tesis de 500 páginas y una exposición de 2 horas, lo aceptamos con una nota de 4X para que entre a nuestro círculo. La investigación es esa aceptación a ciertos niveles del conocimiento. Por eso cuando usted tiene un título de doctorado, significa que usted ha tenido todas las competencias en la investigación. Es muy rara la maestría que se gradúe uno con, pues depende de la disciplina, pero es muy raro que se gradúe uno con trabajos o con, siempre, generalmente es una investigación monográfica o una investigación aplicada o de pronto una práctica muy rigurosa, pero generalmente la maestría busca es el desarrollar la oralidad en las expresiones, en las evaluaciones, en las sustentaciones que se deben dar cada cuanto, en la capacidad de interpretación, porque en la maestría ustedes ya no van a tener un profesor o en el doctorado, un profesor acá, no es la cátedra, retroaliméntese 1 o 2 horas que le regalan a la semana para charlar y es un desarrollo interno. Por eso
La investigación se basa en niveles, bloques superiores, bloques inferiores complejos, bloques inferiores más complejos y así sucesivamente. Hasta el punto donde hay muchos personajes que ya deciden volver y hacer otro pregrado, en el sentido de volver a ampliar su panorama. Y asimismo están ampliando su expresión, su lengua, su escritura. Por eso cuando ustedes ven a un médico que después también quiere ser abogado, porque el conocimiento usted también lo va llevando a un punto de hartazgo en el cual usted también necesita otras facetas. El ser humano tiene las capacidades de aprender casi lo que él quiere. Simplemente es tiempo y dedicación que en la actualidad es muy difícil de tener. Por eso, como siempre, ustedes, muchachos, los felicito por su disciplina. Un ejemplo de la comunicación oral. Las conferencias, los coloquios, los diálogos entre pares, los exámenes, las tesis de grado, los ensayos, los artículos científicos son resultado de un proceso conjunto de la oralidad y la escritura. Pero yo les hago una pregunta. Cuando ustedes vayan a publicar un artículo de X o Y temática referente a sus carreras, cuando uno publica un artículo, la mayoría son artículos de opinión, de investigación o de historiografía. La historiografía, ¿qué significa, muchachos? Es una síntesis, recuerden lo que es una síntesis, ¿no? Es un resultado, una síntesis o una especie de balance de lo que se ha escrito de un tema. Voy a poner un ejemplo. Todo lo que se ha escrito de la historia del Ministerio de Cultura, entonces ustedes hacen un balance. Incluso a ese nivel, ustedes van a necesitar en algún momento tener que sustentarlo ante un público a cualquier nivel. Así ustedes tengan la capacidad en los textos sintetizar todo y explicarse, van a ser, si son buenos, más que si son buenos, les va a tocar expresarse mucho en ponencias, liderando conferencias, liderando empresarios, liderando personal. Cuando usted es un líder, eh, generalmente a usted le toca, así no sé hablar mucho, pero le toca en algunos momentos hacer una dirección donde va a tener personal a su cargo, incluso en una familia. Cuando nosotros los padres de familia, sea cual sea la familia que tengamos, generalmente hay un rol o una cabeza o dos cabezas, no sé, en algunos casos tenemos la abuela, la mamá, en algunos casos está el papá, bueno, en fin, los roles que tengamos, siempre hay una cabeza visible y esta persona es la que mejor debe saber comunicar las cosas a cualquier nivel, independientemente del momento y de la emotividad. Es importantísimo. Esto yo quiero que piensen que cuando ustedes estén haciendo semilleros, cuando ustedes estén haciendo, cuando salgan de su pregrado y se quieran meter a hacer cosas de investigación donde les dan un estatus, porque la academia es un estatus, en el cual una cosa es ser un profesor que solo da clases, a otra cosa es ser un profesor que publica e investiga. Tienen un estatus totalmente distinto. Este personaje que viene acá al frente suyo quiere ser el que publique, pero exige competencias bastante complejas. No es fácil. O sea que cuando tengan profesores que publiquen constantemente, admírenlos, pregúntenles cómo hacen, porque es una cosa muy, muy, muy difícil, porque publicar en una revista científica es saber expresarse oral, intelectual y académicamente, que para eso estamos acá, finalmente para eso estamos acá. Entonces recuerden, nosotros ya en la clase pasada hablamos de las 5 técnicas que generalmente quedan en los ensayos y en los artículos, pero más aún en la virtualidad estamos dando conferencias, coloquios, diálogos, exámenes, todo por la oralidad. Entonces es importante la comunicación oral, muchachos, hoy más que nunca. La importancia que tiene el lenguaje puede sintetizarse en 3 funciones principales. Función comunicativa, en cuanto sirve como instrumento para enseñar, evaluar y hacer público el conocimiento. Lo que estamos haciendo acá. En este caso estamos haciendo una pequeña función doble que es la comunicativa y la epistémica, pero bueno, ya vamos a dar explicación. Función social, muy importante, como mediador en las relaciones interpersonales, los acuerdos y los proyectos cooperativos. Importantísimo, muchachos, la función social. Como mediador en las relaciones interpersonales, los acuerdos y los proyectos cooperativos.
Tenemos una función epistémica que va relacionado con lo que les estaba contando en la presentación anterior, como herramienta intelectual y de aprendizaje. Podemos encontrar otro tipo de funciones, pero yo creo que estas son las que nos pueden englobar y generalizar un poco más el concepto de comunicación o la importancia de las comunicaciones. La comunicativa, la función de la comunicación desde lo oral. Se puede expresar mucho, se puede hablar mucho, pero se puede comunicar poco. Pensemos mucho en la política actual. Yo no vi el debate Biden-Trump, pero de las 3 o 4 personas que me hicieron una retroalimentación, me dijeron, se sacaron los trapitos al sol. Ustedes, después de este tipo de clases, tienen que mirar esos videos, meterse a YouTube y hacer una pequeña evaluación retrospectiva y retroalimentativa interior para ustedes y hacer el ejercicio, bueno, ¿qué función cumple lo que está hablando el señor? La oralidad que está expresando, ¿es comunicativa, social o epistémica? Si no cumple ninguna de las 3 funciones, podríamos decir que lo que se habla no es importante para la sociedad. Ya es importante para ciertos personajes, pero para la sociedad no. Entonces recordemos hablar siempre en la función comunicativa, algo que sirva a la generalidad, una función social y una función epistémica. Si nos salimos nuestros discursos de este tipo de funciones, puede que nuestro discurso no llegue a la mayoría de la población a la que nos estemos dirigiendo. Un ejemplo, si yo tengo 101 estudiantes y empiezo a hablar de cosas que solo le llegan al 20%, o sea, 20 estudiantes, quiere decir que mi comunicación, en este caso, o es epistémica o no está dentro de las funciones generales de la comunicación. Podríamos hablar que está dentro de lo ideológico, dentro de lo religioso, lo deportivo, porque en general el mundo necesita comunicar las decisiones a cualquier nivel, necesita una función social que es unos códigos generales en los cuales podamos entendernos, digamos, un ejemplo, donde podamos entendernos 75 empresas que venden papel. Necesitamos unas normas económicas que rijan esa competencia. Igual en la comunicación necesitamos unos códigos lingüísticos comunicativos que nos hacen entender este tipo de lenguaje o estas formas comunicativas. Es por eso el lenguaje es bastante complejo, la comunicación, el habla. Todo esto son conceptos que remiten a posiciones distintas. Por eso no debemos tomar a grosso modo la expresión oral. Un ejemplo, ¿cuántas veces ustedes no han visto una exposición, muchachos, en las universidades, en otros lados? Un trabajo que haya sido determinado por la exposición. De pronto una persona se expresa mejor de lo que puede escribir un trabajo. Muchas ocasiones yo lo he visto. Estudiantes que yo les he leído un ensayo de 5 páginas y no conjugan 3 ideas pegadas. Y copia y pegue y escriba y piensan que el profesor no lee. Entonces hacen ese tipo de cosas. Pero me he pasado 2 o 3 ocasiones donde me han sorprendido los estudiantes cuando yo los pongo y sí señor, mire, pero por diferentes problemas cognitivos no llegan a la escritura. En otros casos pasa lo mismo, pueden escribir muy bien, pueden expresar sus ideas desde la escritura muy bien, adecuadamente, pero cuando tienen que enfrentarse a un público por diferentes motivos, no funcionan por el miedo al público, por el miedo al rechazo, por la pena, porque siente que físicamente no da la talla, porque siente que la van a mirar, porque bla, bla, bla. Hay diferentes tipos de trabas que en la escritura. Es que yo no leo, es que yo nunca he escrito, es que yo no tengo buena letra, es que yo no me concentro. No. Recordemos que todo esto es disciplinar. Entonces, quiero que recuerden muy bien esto. Hay 3 funciones básicas para la importancia del lenguaje y el uso del lenguaje. Podemos acá en la exposición traer lenguaje, habla, comunicación, de pronto como un concepto general. Pero cuando nos vayamos a la lingüística, si hay algún lingüista acá o algún especialista literato, me disculpa por hacer estas generalidades, pero cada concepto en la minucia de la disciplina obedece otra cosa, pero lo entenderemos como un global para que sea mucho más fluida la clase. Les recuerdo, la función comunicativa sirve como instrumento para enseñar, evaluar y hacer público un conocimiento. Es decir, hoy yo necesito lograr un discurso que ustedes puedan
entender y que el discurso se pueda hacer público y lo pueda escuchar cualquier personaje en cualquier momento. Es decir, cuando se graba y lo pueden ver ustedes en sus vacaciones de fin de semana, van a poner al profesor Jason y escuchar comunicación y expresión oral. Y tiene que tener la capacidad de entenderse igual hoy que en 10 años, si no han cambiado las opciones. La función social es muy importante en un país como Colombia. Ustedes se han preguntado por qué siempre Colombia termina, hagamos unos diálogos de paz, hagamos unos diálogos de paz, y uno se pregunta, pero ¿por qué no acaban esto por fuerza, por cualquiera que sea la Y o X posición, ¿por qué no? Porque el gobierno en algunos aspectos todavía tiene esa democracia importante que hace falta en el mundo, porque la democracia se está yendo de Europa y se está yendo de los países. La democracia es comunicación. Cuando no hay democracia, no hay comunicación, ténganlo claro. Entonces, diálogos, hablemos, charlemos. Al menos el gobierno en eso tiene una propuesta que la comunicación es una función social. Eso sí lo tiene claro. No tengo por qué discutirle nada a los gobiernos. Por lo menos eso sí lo han aprobado. Y eso es muy importante, muchachos. Pero, ¿a qué nos llevan esos diálogos? Es lo importante. Bueno, eso ya es político. Pero un ejemplo es la función social del diálogo en los procesos de paz. Porque usted puede haber hecho un proceso de paz, el ejército colombiano ganándole a las guerrillas o las disidencias de derecha y de izquierda, sometiéndolas violentamente. Puede haber un proceso de paz, pero ahí no hay un diálogo. Importante el diálogo, por eso es que hoy las FARC se les pide que cumplan con un gobierno independientemente de que sea. ¿Por qué? Porque se dialogó. Y es como decir, pacto entre caballeros que se charló, que se habló, debe garantizársele por indispensablemente que hayan errores, sí hay errores, siempre hay errores, como en el pacto exterior con los paramilitares hubo un diálogo, los señores ya están saliendo, muchos dicen, pero ¿por qué salen? No, ya se dialogó, se arregló, la comunicación tuvo su función social, independiente de que nos guste el resultado o no, tuvo su función social. Eso es determinante, muchachos. Otra, les voy a poner un ejemplo. Cada vez que ustedes lean un libro que se crea científico, no solo de física o de química, no, de ciencias sociales indiscutiblemente, están haciendo una función epistémica. Quiero recomendar dos libros hoy que los leí cuando era estudiante de administración hace muchos años en mi juventud, y se llama La riqueza de las naciones, del señor Adam Smith, y La teoría de los sentimientos morales, también de este señor. Algo muy interesante, que desde el capitalismo se analizan los sentimientos. La riqueza, profesor, ¿y qué más? El otro libro, qué pena. Muchachos, por favor, ya ahorita les acuerdo, entonces dejemos fluir la clase, ahorita les recuerdo. Entonces, lean esto para poner de ejemplo. Bueno, muchachos, vamos a seguir acá. Bueno, la comunicación o el significado de la palabra comunicación la vamos a entender de la siguiente manera. Es importantísimo tener todos estos conceptos claros para darle la importancia que se debe a todo esto. El significado de la palabra es poder en común. O sea, la comunicación es un conjunto de relaciones con nuestro otro, independientemente del color, la raza, la religión, la economía, la clase, la etnia, el sexo. La comunicación es un poder en común. Les hago un ejemplo. El Imperio Romano, esclavista. Ellos no eran racistas, esclavista, porque todas las razas tenían acceso a la ciudadanía. Esclavista a morir. No, independientemente de la raza o la religión, usted puede ser un esclavo. Pero si ellos como imperio no se sabían comunicar, si digamos de 1 millón de habitantes de Roma en su máximo apogeo, 200.000, 300.000, hasta 400.000 pudieron haber sido esclavos. Póngale unos 300.000 esclavos y después unos 200.000 pobres. Imagínense la capacidad de estas personas para comunicar este tipo de explotación. Hay comunicaciones a diferentes niveles, ¿no? La violencia es una forma de comunicarse. Es una forma de comunicación, muy poco estudiada, pero es una forma de comunicación. Y en algunos casos la violencia se vuelve tan estilizada y tan compleja
que no nos damos cuenta que es violencia, a todos niveles. Entonces, la comunicación va a muchos aspectos. Recuerden, poder en común se define como un proceso en el que intervienen un emisor y un receptor. También es un ambiente determinado físico o virtual a través del cual se logra la transmisión de ideas o información. No solo es el acto de expresar algo para ustedes, sino es el espacio en los cuales nos adentramos para hacer esto. Un ejemplo, bien lo puso ahí, la virtualidad. Nuestro caso, el 2020 dio el espacio para que la comunicación se diera a diferentes niveles. Como yo les decía, encantado de escuchar tantas regiones. Si no hubiera sido por la virtualidad y por la coyuntura que prácticamente nos arrojó a este tipo de educación, así no lo quisiéramos, o si nos gustaba, nos afirmó más, nos da la garantía de conocer personajes de nuestra querida Colombia que quizás no hubiéramos tenido el placer de conocer. Y la diversidad de regiones de un país enriquece mi visión de mi país. Eso también es comunicación, muchachos. Por eso, al principio, las regiones, porque entonces usted ya no solo se va a expresar para, en este caso, para Bogotá, que es mi caso, sino tratar de ser lo suficientemente general en el vocabulario sin perder lo específico para que todas las regiones lo comprendan aún. Por eso cuando un compañero me decía hace un par de clases, profe, es que nosotros con nuestro acento a veces, y yo le dije, no señor, eso no tiene nada que ver. Porque cuando ustedes ven a Gabriel García Márquez recibir el Nobel que está en YouTube, mírenlo cómo se expresa. Él, como si estuviera leyendo un libro. ¿Por qué? Porque expresarse es tomarse su tiempo, sentir al público, en este caso verle las caras a los compañeros que ya cada vez tienen más confianza y colocan las cámaras. No me gusta presionarlos, pero eso se va soltando. Cada vez nos vamos volviendo mucho, mucho más normal. O sea, mucho más un salón normal de clases, no hay problema. Eso es comunicación. Cuando ustedes sienten más confianza, en este caso con el profesor o con sus compañeros que deciden dejar de blindar el espacio que es nuestra cara, que es nuestra carpeta de presentación. Es porque la comunicación ha llegado a ustedes de los compañeros y se sienten en confianza. Todo es comunicación, muchachos. En la lingüística diríamos, no hay nada oculto, no hay nada sin doble sentido, nada se dice gratis. O sea, les voy a poner un ejemplo. Una relación de pareja, los que hemos tenido, los que tienen, los que tengamos una relación de pareja, a todos niveles hay comunicación en el lenguaje. Pero me parece muy interesante, lo voy a llamar de esta forma, los chascarrillos o las pequeñas oraciones incisivas de diferente tipo, jocosas, positivas, negativas, que se lanzan las parejas. Trin, que en algunos casos no se entiende fuera del código de la pareja. En muchas ocasiones. Eso es la comunicación, para eso sirve la comunicación. Incluso para cuando los que han visto Los Simpson, discúlpenme la expresión, ven a Marge, la esposa de Homero, hacer... Todos los que hemos visto, si no, por favor, métanse a YouTube y lo miran. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Ya sabemos que pasó algo. Yo hace muchos años no veo Los Simpson, pero recuerdo eso y el ay caramba de Bart. Pero miren, ese ni siquiera es una palabra, pero nos comunica algo, una alerta. ¿Sí ven que es más complejo aún que el lenguaje, la comunicación? Porque si yo no tengo cómo expresar lo que estoy hablando, debo de tener la capacidad de comunicarlo. ¿Sí ven por qué la comunicación está a veces por encima del lenguaje? Aunque dirían algunos investigadores alemanes, bueno, el lenguaje lo supera todo, todo está codificado, bueno, pero no vamos a adentrarnos en eso ahorita. Recuerden, un espacio virtual o físico en el cual podemos comunicar. Aquí yo les traía una especie de mapa. Lo voy a explicar rápidamente para que ustedes ahorita en una presentación posterior no se me sientan confundidos. Tenemos elementos de la comunicación, un emisor
¿Quién envía el mensaje? En este caso, este personaje que está aquí al frente, llamado Jason Leandro. Tengo un canal por medio del cual envío un mensaje. Mi canal, en este caso, podría ser Zoom, podría ser el computador, podría ser la universidad. Debemos pensarlo bien un poco. El referente, lo que evoca en el mensaje. ¿Qué evoco? Una clase podría ser. Vamos a hablar una cátedra sobre la comunicación y la expresión oral. Y el receptor, en este caso que claramente son ustedes. De ahí para allá hay unas pequeñas conexiones. Cada vez la comunicación se va complejizando más. Se van formando redes mucho más complejas, como la fibra de vidrio, se van formando capas y entrelazamientos y códigos. Imagínense el lenguaje aplicado en una sociedad donde está la religión, las políticas, las razas, las clases, el fútbol, los colores, los celulares, las mujeres, el hombre, los niños, los problemas, la pandemia, todo eso, entre todos esos planos que se hacen así, que se mezclan, se juega la comunicación. Por eso es tan importante a veces que uno no le entiende a los dirigentes, porque a veces no se comunican en un lenguaje que nosotros, el pueblo llano, el pueblo normal, lo podamos entender. A veces uno dice, pero no logro captar qué es lo que me quieren decir, porque no usan un lenguaje adecuado para los receptores. O el referente, que es la idea principal de lo cual el mensaje no se entiende. Eso también es importante. A veces hay una idea tan compleja que nosotros no podemos entenderlo. Por eso se hace tan necesario la explicación. Después de eso sigue un emisor, lugar donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. En este caso podemos decir la universidad. Conjunto de signos con los que se forma el mensaje, el idioma, el abecedario, lo que el emisor dice al receptor. Aquí ya es más, no de tanto cuál es mi mensaje de la comunicación, sino es más de lo que yo les hablo a ustedes, como las explicaciones, el tejido de la clase, que es lo que me va a dar el enriquecimiento final de esta. Porque yo podría dar un video de 15 minutos explicando de formas largas, y ya, y asumir que la comunicación está dada. Pero lo que nos enriquece es lo que le quiero decir al receptor. O sea, ¿qué es lo que yo quiero que entienda con este tipo de exposiciones? Y de ahí para abajo podemos generar muchas más conexiones que harán a la comunicación y al lenguaje y al uso de este mucho más complejo en el análisis. O sea, no es tan simple como simplemente, no, perdónenme la redundancia, no es tan simple como hablar. Es tratar de lo que dicen nuestros padres y nuestros abuelos, piense para hablar. Eso es un gran y sabio dicho que a veces uno, me incluyo, no lo hace porque la cabeza se le pone caliente o muy fría. Tenemos una especie de esquema, que por llamarlo de alguna manera, en el cual lo hemos llamado el circuito del habla. Es indispensable diferenciar lenguaje de habla. El lenguaje, las comunicaciones de ideas, de los sentimientos. Hay varios tipos de lenguaje: verbal, escrito, pictográfico o de signos. En el lenguaje verbal, cada comunidad dispone de su propia lengua. El circuito del habla representa la forma de comunicarnos en diferentes formas. En este intervienen diferentes factores como el ruido, lengua, discapacidades, otras personas, etc. El circuito de habla consta de emisor y receptor. También es el intercambio de información entre dos o más personas por medio de un código. Les repito, muchachos, siempre en estos aspectos vamos a hablar de códigos. Cuando ustedes se metan a YouTube y quieran ver algo interesante, que una vez estén desocupados, métanse a ver códices mayas y los documentales que hablan de los códices mayas. Hay pocos códices mayas, ojalá lo vean por unas ocasiones históricas, pero no miren lo que dicen los códices mayas. Miren lo que se habla alrededor de la interpretación de los códices mayas.
Es decir, se hace una hermenéutica, que ya vimos esa clase, sobre unos documentos que no se entiende su lenguaje, sino unos eruditos. Entonces ahí nos vamos a preguntarnos, ¿quién nos dice que si solo saben hablar 3 personas eso en el mundo, por decir alguna cosa, quién nos dice que lo que digan es verdad? Si ven que el problema está en el lenguaje y en el conocimiento, en este caso, que se dispone de una lengua o de la capacidad de la lectura de un idioma, no hubiéramos sabido todo lo que sabemos de los egipcios si un señor llamado Champollion no hubiera descifrado del Egipto antiguo al armenio o al judío y del judío al griego. Fue un trabajo de más o menos 10 años, duros, fuertes, y durante 3000 años veíamos las efigies egipcias y no podíamos leerlas ni entenderlas. Hasta que se entendieron los lenguajes en estas pirámides o en estas piedras o en estos pergaminos, pudimos admirar y entender esta magnífica civilización. Antes de eso, los ladrillos se usaban para construir casas en Egipto. Entonces, recuerden que el lenguaje y la comunicación está siempre en un código. Por eso los programadores que estén aquí escuchándome van a entender un poco más, porque ellos siempre están pensando en códigos, en códigos, en códigos, en códigos. Y van a decir, uy, claro, el lenguaje y la comunicación se va a entender mejor en un código universitario, en un código familiar, en un código empresarial, en un código de relajación. O sea, siempre hay códigos, formas, estructuras que nos delimitan cómo debemos comunicarnos. Esta imagen de ejemplo es básicamente la anterior, pero podemos también ejemplificarlo de esta forma. Recordemos, podemos leer formas. Nuestro cerebro está capacitado de leer formas, estructuras, colores. O sea que debemos entrenarnos para que la comunicación entre por muchos lados. Les hago un ejemplo. ¿Por qué creen que la mayoría de las redes sociales usan el color azul? Porque según la teoría de los colores es un color que genera mucha más empatía de pronto con el verde que otro tipo de colores. Piénsenlo, porque la mayoría de la ropa es azul, porque la mayoría siempre va con azul, algo que quiero ser personal, que quiero ser personal. Siempre generalmente es el azul. Aquí en esta presentación, muchachos, vamos a hablar un poco de los elementos del habla, la comunicación, el habla. Tiene bastantes aspectos, pero entonces vamos a colocarles. 1. La lengua. Es un sistema abstracto de signos y sus reglas para combinarlos, el cual es propio del espacio humano que se habite. Un ejemplo. La lengua es importante y determina según los espacios geográficos. ¿Por qué hay espacios geográficos donde solo se habla un idioma? Porque fue donde culturalmente, políticamente e históricamente donde se determina y se pone en un lugar. Tenemos el habla, es el uso del hablante de su lengua en relación concreta. El habla es aquel personaje que usa esa lengua todo el tiempo. Generalmente es las personas del común. A veces los idiomas llegan, es como se habla la élite y no como hablan las personas del común, que es la mayoría de las personas que usan el lenguaje. Circuito del habla es el acto que producen los hablantes, emplea la lengua para intercambiar información, para comunicarse. Tenemos el emisor, sujeto que emite o codifica un mensaje. Codificación. Tenemos un receptor, sujeto que recibe o decodifica el mensaje. Tenemos un mensaje, es la información de todo lo que expresa el emisor, puede ser oral o verbal. Tenemos un contexto, muchachos, muy importante, es el referente, circunstancias en las que se produce el mensaje. O sea, un mensaje está producido bajo un ambiente particular.
Por eso se emite un decreto de alarma en una pandemia y no se emite un decreto de alarma en un festival de verano. Hay un contexto y es importante entender el contexto para decodificar los mensajes. Y, o último, el canal, los contactos. Es la conexión psicológica que se produce entre el emisor y el receptor, medio que establece para la comunicación. Es muy importante en cómo yo determino el puente en el cual voy a llegar a ustedes. Créanme que sin las herramientas tecnológicas como Zoom en este caso, sería muy difícil tener un tipo de clases virtuales. Seguramente otro proveedor tecnológico tendría una solución y se evocaría una solución, pero es muy importante elegir los canales de comunicación. Muchas preguntas que yo supe que llegaron al principio del proyecto era, ¿será que con más de 20 estudiantes podremos lograr una clase? Y habían diferentes posiciones y diferentes afirmaciones, unas positivas, unas negativas, pero hemos demostrado gratamente que es posible porque todo con disciplina y con comunicación se puede lograr. Esto es un ejemplo de ello. Y recuerde, contexto y canal me parecen determinantes para una buena decodificación de la comunicación. Ténganlo en cuenta. Bueno, muchachos, la expresión oral también tiene características físicas, o la comunicación oral, si lo llamamos como lo tenemos acá, tiene expresiones físicas que son bastante determinantes en el punto o en la forma en cómo se interpreta un mensaje. Vamos a dar unos pequeños elementos para ir terminando la clase. Sobre la comunicación oral. Hay un listado un poco más complejo, pero quise traer los más generales. La mirada es importante. Mirar al destinatario. Debe evitar miradas cortadas e inquietas. Si mirar a los ojos nos resulta incómodo, lo mejor es mirar al frente, ya que da la misma impresión. Si el número de personas asistente no permite miradas individuales, realícelas de forma global. Mirar a la audiencia es una forma de mantener la atención. La persona que percibe nuestra mirada experimenta la sensación de que se le habla a ella. Controle el tiempo de forma natural, sin que parezca que está demasiado pendiente de ello. Los desmanes y posturas pueden perjudicar una intervención bien preparada. Es necesario en ocasiones dominar nuestra espontaneidad, en muchas ocasiones el hablar de pie o sentado. No obstante, en determinadas circunstancias puede alertar lo previsto. Este tipo de cosas o este tipo de ejemplos están pensados todo el tiempo en su cotidianidad. ¿Por qué? Porque cada uno se está expresando todo el tiempo. En algunas clases van a tener opciones de expresarse más que en otras, pero todo el tiempo se están generando impactos visuales. Personajes que son de carácter público también tienen que tener una postura, una forma, una caracterización. Es importante. Aquí lo llamamos la mirada. Aquí en, aquí en, aquí en la disculpen muchachos acá que se cerró. Les pido perdón. La imagen de la derecha es una forma en el cual ustedes pueden ejercitar de forma física la expresión de la mirada. Lo van a encontrar en internet, hay muchos ejemplos físicos donde ustedes pueden experimentar los niveles del auditorio, las miradas generales, el enfocar visualmente. O sea, hay bastantes formas en usar o no usar anteojos, diferentes facetas para la implementación de los elementos físicos de la comunicación oral. La voz es determinante. La voz correctamente nos ayuda a mantener la atención del público y a enfatizar aquellos puntos que nos interese destacar.
Cualidades de la voz se debe cuidar. Volumen depende en gran medida de la respiración. El esfuerzo no debe centrarse en la garganta, sino en la capacidad de aire que se puede contener. Articulación. La intención de los ejercicios de articulación es la de escritura, la boca, los labios, la lengua, en fin, de articular correctamente las palabras, logrando así una mejor expresión. Entonación. Consiste en dar distintas elevaciones de tono a la voz a fin de conseguir variedades en la misma. La entonación es muy importante, digamos, a mí no me gusta manejar tanto la entonación para que siempre haya una especie de transmisión general, pero la entonación se usa mucho en los discursos políticos, en el ejemplo que les puse del equipo de fútbol, donde con mi voz, o como cuando un padre quiere enfusivamente corregir a su hijo porque pintó la pared. No, señorita, no, señorito. Yo le digo a mi hija, no, Malu, no se raya. Pero pues parte de la educación para mí es rayar, pero yo enfatizo, no lo haga. Entonces, ahí es cuando la entonación me parece muy importante. La articulación, el volumen y la voz son técnicas que se van mejorando con el tiempo. No se adquieren de la noche a la mañana, sino que se van entrenando, se van acomodando, se van evolucionando según las capacidades y toda la alimentación teórica que ustedes tengan. Por eso cuando ustedes entren a la universidad y vean su ejercicio, al final van a decir cómo he cambiado, cómo he aprendido, cómo he mejorado mi expresión, cómo puedo entender, leer, escribir y expresar una idea de mi carrera, X o Y que sea. Van a ver ese proceso, se acordarán de mí, que van a ver el paso 1 y el paso 10 y van a ver lo mucho que han cambiado simplemente en cómo se van a expresar, lo mucho. Las manos. Indiscutiblemente nosotros tenemos dos armas letales acá, son las manos. Nosotros podemos comunicar con las manos, podemos hablar con las manos, podemos ejemplificar con las manos. Ustedes han visto que yo ejemplifico mucho con las manos, porque en algunos aspectos lo visual y lo impactante, lo directo de las manos, puede ejemplificar y ayudar a generar códigos de interacción con ustedes. Cuando yo hablo de estructuras, pues intento hacer estructuras, mallas, así, van a hacer que ustedes puedan tener un código alterno o una herramienta alterna para la interpretación de lo que yo estoy diciendo. Es importante. Deben ser usadas para apoyar la comunicación. Ellas confirman visualmente su discurso. El movimiento de las manos mientras se habla sirve para resaltar o destacar palabras o frases importantes. Por eso ustedes han visto en los políticos de hace mucho tiempo que hacían así cuando exaltaban sus movimientos. Hacia arriba cuando hablaban de lo positivo y hacia abajo generalmente cuando se habla de lo negativo o se juzga lo contrario. ¿Por qué? Porque es una expresión punitiva. Miren todo eso. Y eso hace parte de la interpretación de un personaje, en este caso de lo político. Yo aquí les coloco dos ejemplos. Miren las posiciones de las manos y ya ustedes mismos imaginarán el contexto en el cual se ponen, ¿no? Aquí la persona que habla, que se expresa, que seguramente está comunicando algo. Y aquí podemos ver una persona de pronto o expectante o comunicativa o atenta o en una reunión. Entonces, las posiciones de las manos pueden darnos bases para leerlo según los códigos que yo tenga. De pronto ustedes tienen otros códigos e interpretan la imagen de forma distinta. Bueno, muchachos, las ideas finales. Perdón. Perdón. Bueno, las ideas finales. Para comunicar solarmente y por escrito, entendidas como un conjunto de habilidades y hábitos mentales que forman parte del capital intelectual de los estudiantes y permanecen inmunes al tiempo. Después de que adquiramos el hábito, eso es como el que le gusta cepillarse los dientes. A todo mundo no le gusta cepillarse los dientes. Después de usted adquirir el hábito de cepillarse los dientes, usted no puede vivir 3 o 4 cepilladas al día porque usted no se siente limpio. O la persona, digamos, yo pienso mucho en la enfermera o en el doctor, en el médico, que adquieren el hábito de la limpieza
Y todo el tiempo es asepsia, asepsia, asepsia física, estética, en sus manos, en sus uñas. Son hábitos. Hay que adquirir el hábito. Tienen por objeto el saber como más que el saber, que se aprende y que se constituye una condición básica para los demás aprendizajes. Todo lo que ustedes aprendan de forma oral y escrita va a redundar en un mejor aprovechamiento de los conocimientos de otras materias, de otras ramas. Si tienen empresas, si tienen negocios, si tienen un emprendimiento, si venden perfumes, si hacen máquinas, si manejan niños, si tienen un jardín. Todo esto les va a ayudar a enriquecer generalmente de forma positiva, porque puede ser usted un dictador. Y esto también le va a servir mucho. Más que nada. Los lenguajes oral y escrito son un instrumento esencial para el aprendizaje y una condición para el desarrollo de otras competencias, muchachos. Les repito, la de la educación y el aprendizaje está siempre en relación con las otras formas de saberes de la vida. La formación de la competencia para leer, escribir y expresarse oralmente debe ser uno de los propósitos centrales de la formación universitaria. Aquí es donde ustedes expresan todos aquellos años de educación formal o informal y en donde vienen a pulir estas competencias, muchachos. Entonces, oficialmente concluimos la clase. Les agradezco. Muy buenas noches. Para los de virtuales, lo mismo. Muy buenas noches. Espero les haya gustado el video de hoy. Que estén muy bien.